Bueno, ahora vamos a hacer una política fiscal restrictiva en el contexto de una economía abierta, con tipos de cambio flexible. ¿De acuerdo? Bien, los instrumentos que tenemos para desarrollar esa política que tienen los gobiernos son o bien un aumento del impuesto, o bien una bajada de las transferencias, o bien una bajada del gasto. En caso de que utilicen estos dos primeros instrumentos, lo que van a incidir es en la renta disponible. Va a hacer que la renta disponible disminuya. Las economías domésticas tendrán menos renta para consumir, lo que hará que consuman menos, disminuya el consumo. Esa disminución del consumo provocará un exceso de oferta de bienes. Los excesos de oferta de bienes se traducen en una disminución de la producción, en una disminución de la renta. ¿De acuerdo? La disminución del gasto público va directamente a que provoque un exceso de oferta de bienes. Al tener menos gasto, pues hay más bienes inicialmente de los que se estaban demandando, con lo que tenemos un exceso de oferta de bienes que provocará lo mismo, una bajada en la renta. Todo esto se traduce en un desplazamiento de la IS hacia la izquierda. Izquierda, abajo, como queramos. De tal manera que al tipo de interés y su cero tenemos un menor nivel de producción. Tenemos que bajamos por aquí, tenemos la nueva IS'. Bien. Cabría pensar que inicialmente vamos a llegar hasta ese punto, pero no es verdad. No, la renta no va a caer tanto. ¿Y por qué no va a caer tanto? Porque la bajada en la renta rebota en el mercado del dinero y provoca que la bajada en la renta provoca una disminución de la demanda de dinero para transacciones. Demanda, dinero, transacciones. Bien, la demanda de dinero para transacciones se reduce, por lo tanto, inicialmente, pasaría esto, tendríamos aquí la demanda de dinero a una nueva renta I1, una renta menor, con lo que tenemos lo que podemos observar aquí, un exceso de oferta de dinero, es decir, ese descenso de la demanda de dinero para transacciones provoca un exceso de oferta de dinero, lo que traducido sería un exceso de demanda de bonos, lo que provoca que el precio del bono suba, con lo que baja el tipo de interés. Bien, tenemos una bajada del tipo de interés. ¿Eso cómo rebota en los mercados financieros? En los mercados financieros, o sea, en el mercado exterior tiene dos vertientes. Por un lado están los financieros, que se ven afectados por el tipo de interés. La ecuación de la paridad de tipos de interés, digamos que ya no mantiene la igualdad, teníamos una igualdad y ya no la vamos a mantener, sino que ahora lo que va a pasar es que los bonos europeos se van a hacer menos atractivos, ¿de acuerdo? Es decir, esto ahora es más pequeño, con lo que, ¡pum!, esto se hace menor. Bien, así que tenemos que bonos europeos menos atractivos. Bonos menos atractivos. Y esa, pérdida esa pérdida de atracción de los bonos europeos hace que disminuyan las exportaciones de capital, es decir, los mercados, el dinero de los americanos o del resto del mundo ya no viene a invertirse a Europa. Por lo tanto, la disminución de las exportaciones de capital lleva a su vez a una disminución, a un desplazamiento de la demanda de euros hacia la izquierda. La demanda de euros, digamos, que pasaría a venir por aquí. Bien, tenemos la nueva demanda de euros, mucho menor que la anterior. Por otro lado, como los bonos europeos han hecho menos atractivos, los capitales europeos comprarán bonos extranjeros. Por lo tanto, aumentan las importaciones de capital, que llevan a un aumento en la oferta de euros al Banco Central. Bien, si les ofrecemos más euros al Banco Central, la oferta de euros se desplazará hacia la derecha. Oferta de euros. Estos dos movimientos llevan aparejado una conclusión, y es que el tipo de cambio va a disminuir. Disminuye el tipo de cambio. Bien, tenemos una disminución en el tipo de cambio, y esa disminución en el tipo de cambio, junto con la disminución en la renta, traerá a las exportaciones netas los siguientes hechos. Tenemos esto y tenemos esto. Por un lado, la disminución de la renta va a provocar que los europeos sean más pobres. Si son más pobres, comprarán menos bienes. Y entre esos menos bienes que compran estarán los bienes del resto del mundo que antes compraban y ahora han dejado de comprar porque tienen menos renta. Por lo tanto, disminuyen las importaciones de bienes. Bien, por otro lado, la disminución del tipo de cambio provoca que los bienes europeos se hagan más atractivos. ¿Por qué? Pues porque ahora son más baratos en términos relativos.
Es decir, algo que antes vendíamos por 2 euros, que se convertían en 2 dólares, ahora seguirán siendo 2 euros, pero serán menos de 2 dólares. Serán 1,80, 1,70, 1,50, menos de 2 dólares. Por lo tanto, nuestros productos se hacen más atractivos para el resto del mundo, con lo que mejoran nuestras exportaciones. Aumentan las exportaciones, disminuyen las importaciones. Conclusión, se cumple la condición de Marshall-Lerner. Bueno, se cumple la condición de Marshall-Lerner y eso lleva a que se mejoran las exportaciones netas. Por lo tanto, la nueva renta de equilibrio, que sería ISU 1, tiene que representar una mejora en las exportaciones netas. Pasarán por aquí. Con lo que desembocarán en que la economía presentará un superávit comercial. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, la disminución del tipo de interés provocada en el mercado del dinero, rebotando al mercado de bienes, provocará lo siguiente, y es que la bajada del tipo de interés producirá un aumento de la inversión. De ahí que en realidad nunca lleguemos a este punto, nunca se rebaje tanto esto, porque el aumento de la inversión provoca que acabemos en un punto intermedio entre la renta ISU 0 y la renta ISU 1, digamos, más perjudicial. Bien, aumenta la inversión. Conclusiones finales de todo esto. Las conclusiones finales de todo esto son: seguro una bajada en la renta, seguro una bajada en el consumo. Al ahorro no sabemos lo que le pasa. ¿Por qué? Pues porque aunque consumo menos, también tengo menos renta, así que no sé si al final seguiré como estaba o será peor o mejor. La inversión, tampoco sabemos lo que le pasa, porque aunque mejora la inversión por la vía del tipo de interés, empeora la inversión por la vía de la renta. Por lo tanto, no sabemos lo que le pasa a la inversión. Al tipo de interés, a ese sí sabemos lo que le pasa, y es que disminuye. El tipo de interés disminuye, el tipo de cambio también disminuye, y el déficit público, pues dependemos de si el impuesto es fijo o si el impuesto es proporcional. Si el impuesto es fijo, pues el déficit público mejorará, porque si gastamos menos, pues mejorará. Y si el impuesto es proporcional, no lo sabemos porque tenemos que, aunque gastamos menos, también recaudamos menos, porque tenemos menos renta para recaudar porcentualmente sobre ella lo que sea que recaudásemos, ¿de acuerdo? Y en principio, salvo marcar aquí que la bajada del tipo de interés ha provocado una bajada en el tipo de cambio, lo demás está todo hecho. Y en principio, yo creo que esto es todo.